Para esta bendecida reflexión, nosotros gustaríamos de introducir a nuestra hermana pastora y obispa Raquel Balbuena Osorio, que nacida en el estado de Puebla, México, tuvo el privilegio de nacer en cuna metodista, así que siempre se ha desarrollado dentro de la vida de la iglesia local. Por la gracia de Dios, Pastora Raquel fue llamada al pastorado en el año de 1995, siendo pastora suplente de tiempo completo de 5 congregaciones entre 1995 hasta el año 2000. En el 2000 ingresó al seminario metodista Juan Wesley de la ciudad de Monterrey para estudiar su licenciatura en teología. En el año 2004 concluyó sus estudios teológicos y regresó a su conferencia para continuar su ministerio pastoral. Pastora Raquel y la obispa he tenido el privilegio de servir a la conferencia sureste como pastora. He pastoreado a 17 congregaciones. Fue también superintendente interina del Distrito Oriente, presidente de la Comisión Continuidad y Capacitación de Ministerios, y he sido superintendente del distrito, ahí necesito ayuda, el distrito Tlaxcala. ¿Está correcto, Tlaxcala? Sí. Es correcto. Oh, vale. Y al distrito Tlaxcala es capellana de promoción de cultura y servicio social de la Universidad Madero. Es también la secretaria del Colegio de Obispos de la Iglesia Metodista de México y actualmente tiene el privilegio de ser obispa de la Conferencia Anual de Sureste, que se llama CASE. Está por terminar su episcopado en el próximo año 2022 y espera y sigue orando para que nuestro Dios siga cumpliendo su propósito en su vida y ministerio. Obispa, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. En nombre de la Redime, damos gracias a Dios por su vida. Esperamos que usted, tu familia, tu ministerio y las iglesias de la conferencia que usted preside estén bien con esperanza. Pero esperamos que a través de su llamado pastoral y también episcopal siguen con esperanza. Obispa, adelante, tienes ahí 40 minutos para compartir con su perspectiva y invito a todos los participantes, las participantes para hacer sus preguntas en el chat y así seguimos. Después de 40 minutos tenemos la reacción de nuestro hermano y también pastor Rigoberto, que va a ser introducido debidamente antes de su ponencia. Gracias. Mediante. Muchas gracias, hermano. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me siento muy privilegiada por haber sido invitada para compartir este tema, que no es un tema tan sencillo, es un tema muy especial, sobre todo por los retos y desafíos que nos encontramos en este tiempo. Como ya lo mencionaban, este tiempo de un mundo dividido, un mundo violento, un mundo donde la gente ya no vive más en comunidad, sino estamos hablando de un mundo individualista, donde el ser humano se dice ser el Dios de sí mismo. Como metodistas, definitivamente tenemos un gran reto, un gran desafío para mostrar el amor de Dios para la humanidad, para que una vez más la humanidad entre en ese tiempo de reconciliación con su Dios, con ese Dios que ha sido fiel a través de los tiempos. Dios ha mantenido su palabra no solamente en los tiempos antiguos, sino también en estos tiempos. Esa reconciliación con sus hijos es lo que el Señor está buscando en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Sobre todo en estos tiempos de pandemia han sido tiempos difíciles de poder hablar a la gente, de poder mostrar a la gente
de que en medio de todo este caos, en medio de todo este hecatombe, en medio de todo este desastre, está Dios. ¿Cómo nosotros como metodistas podemos acercarnos a esas personas que están sufriendo, que están padeciendo, que están en tiempo de guerra? Hablar sobre el amor de Dios, sobre esa gracia, sobre ese regalo inmerecido, sobre esa salvación que está ofreciendo el Señor. Como he mencionado, hablar de la salvación en la línea de la teología se llama la soteriología, que es el tema a mencionar, del griego soteria, que es salvación. No es tan fácil. Mencionaba, no es un término tan fácil cuando estamos viviendo tiempos tan difíciles. Y aún cuando nosotros mismos estamos viviendo esa salvación de parte del Señor, esa gracia que vino a nosotros de manera gratuita. Hoy nosotros la estamos experimentando al haber aceptado el regalo inmerecido de Dios. Y aún con todo ello, vuelvo a mencionar, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a la humanidad, al ser humano, para hacerles notar, comprender el inmenso amor de Dios que tiene para ellos? Definitivamente, aun cuando haya muchas técnicas, aun cuando haya muchas herramientas de cómo mostrar el amor de Dios, una de las cosas que podemos entender y cómo acercarnos a la gente, siendo nosotros ahora depositarios, nosotros los que hemos recibido ya la gracia y que tenemos como herencia el compartir lo que hemos recibido, somos nosotros mismos los testimonios vivientes de lo que el Señor ha hecho a través de su gracia, a través de su perdón. Nosotros somos las personas en quien Dios ha encomendado su mensaje de salvación para que se pueda ofrecer a toda persona cuando no la acepte. Estamos conscientes que a través de los tiempos y aún en los tiempos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, con el Señor Jesús hablando de esas buenas nuevas, de ese reino que se había acercado, hubo gente que no creyó. En este tiempo, también nosotros nos encontramos con personas que no quieren saber nada de Dios. Como he mencionado, nosotros como metodistas y receptores de su gracia, tenemos esa gran responsabilidad de ser los portavoces de esas buenas nuevas del mensaje de salvación para este mundo con tanta necesidad de amor, con tanta necesidad de aceptación, con tanta necesidad de paz. No toda la gente conoce del Señor. Según Schaffer, en su libro de Teología Sistemática, nos dice que el mensaje de Dios abarca a toda la familia humana. Obviamente, esto es a todo el mundo. Si nosotros hacemos el conteo, vamos a encontrarnos que hay muchas personas que todavía no han conocido al Dios de nosotros, que todavía pueden decir, como en algún momento le dijeron a Pablo, al Dios no conocido. Schaffer dice que haciendo un conteo, el 75% de nuestro mensaje, sobre todo los que estamos al frente de una iglesia, de los que tenemos ese privilegio de compartir la palabra del Señor, es un 75% del que tenemos que hablar de la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. El demás porcentaje para el 100 es de nuestra congregación que ya está dentro de nuestras iglesias. Hoy nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas. Es nuestra responsabilidad como hijos del Señor, tengamos un llamado a ser pastor o no, es nuestra responsabilidad de compartir
las buenas nuevas de salvación. Como mencionaba, en tiempo y fuera de tiempo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como predicadores, somos ese eslabón importante de la cadena que conecta del corazón a Dios a las almas de aquellos hombres que están perdidos, de aquellas personas que caminan sin tener una esperanza. Haciendo una relectura de la soteriología wesleyana y sobre la importancia del mensaje de salvación, sobre todo lo que Dios quiere que todo el mundo sepa sobre ese regalo de su gracia. Y antes de hablar lo que Wesley pensaba, decía y plasmó en algún momento acerca de la salvación, es importante, mis amados hermanos, que consideremos algunos puntos. ¿Cómo podemos acercarnos al ser humano cuando no sabe que está? Podemos hablarle del amor de Dios a una persona que no reconoce que está en pecado. ¿Cómo podemos acercarnos y presentar esas buenas nuevas a aquella persona que no conoce de Dios? Es importante, antes de hablar de la salvación, hablemos primeramente desde un origen. El ser humano debe de entender y comprender que tiene una necesidad de Dios. Vayamos pues allá al libro de Génesis, capítulo 2, versos 26 al 27, donde el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Un ser dotado, según la Escritura, con todo el conocimiento. Un hombre a quien se le dio también el libre albedrío y diversos aspectos. El hombre que fue creado a la imagen moral de Dios, lleno de justicia, de misericordia y de verdad. Así era el hombre que nació en el corazón de Dios. Ese era el hombre que salió de las manos de Dios en un origen. Y algo que tenemos que entender, mis amados hermanos, que aunque el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no fue creado inmutable. Este es un punto importante a considerar. Por lo tanto, fue creado capaz de permanecer firme, sin embargo, sujeto a la posibilidad de caer. Pero antes de eso, Dios previno al hombre, como siempre lo ha hecho, de darles advertencia de qué hacer y qué no hacer. Y la historia que todos nosotros conocemos es que el hombre no hizo caso a lo que el Señor le dijo, a esa advertencia. Y entonces comió del árbol que Dios le había dicho que no comiese, y entonces fue la caída de su estado original. El deseo de Dios de tener una relación de amistad con su creación, en ese momento se vino abajo por causa de la desobediencia. Ciertamente, el hombre tenía la libertad para decidir entre obedecer o desobedecer a Dios. Dios lo había diseñado con esa capacidad, la cual el reverendo Juan Wesley le llama libre albedrío, libre decisión. Dios, en su gran sabiduría, creó al hombre con esta capacidad. Si no fuera así el amor de Dios tan perfecto. Si Dios hubiera creado al hombre
mecánica, no habría un amor verdadero. Fuera un amor mecánico. Y no habría la posibilidad de ser un amor real, un amor genuino, ni tendría el valor moral. Si Dios no hubiera dado la posibilidad de libre albedrío, los hombres estarían obligados a amarlo sin tener otra alternativa. Por tanto, el amor no sería real. Por lo cual Wesley explica la relación entre Dios y los seres humanos, afirmando que Dios, siguiendo su carácter santo, perfecto, irreverente, nunca obligaría a nadie a amarlo. Dios no utilizaría su poder para que las personas le amaran. Y creo que eso, hermanos, lo hemos visto o lo hemos experimentado en nuestras vidas. Dios no obligaría al hombre a amarlo de manera coercitiva. Para Wesley, el amor de Dios es salvar las almas que Él mismo ha creado, pero jamás obligarlas a aceptarlo. La gracia o el amor de Dios, de la cual viene nuestra salvación, es libre para todos y cada uno de nosotros. Es aquí donde mencionaba en algún momento en mi introducción, no es fácil hablar de ese amor perfecto de Dios a través de su gracia inmerecida. Ese amor perfecto que brinda el Señor a todo ser humano, a toda la familia humana. Pues aunque es soberano y puede hacer lo que Él quiera con su creación porque Él lo hizo, jamás va a obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Eso iría en contra del carácter de Dios. Ese amor tan perfecto de parte de Dios para el ser humano. Quizá usted, como yo, me he preguntado muchas veces cómo Dios puede amar a tal o tal persona. Según nosotros, según nuestro concepto y según lo que nosotros creemos, ciertas personas no deberían de tener el amor de Dios. A veces llegamos a pensar de esa manera. ¿Cómo puede Dios amar a alguien que vive en pecado? ¿Cómo puede Dios amar a alguien que hace cosas que no van con el carácter de Dios? Pero el amor de Dios, exactamente, esa salvación que es para todos, es lo que en ocasiones el ser humano no alcanza a comprender. El que el ser humano tenga la libertad de decidir amar a Dios, recibir su gracia, obedecerle o simplemente no amarle, ni buscar el rostro de Dios. El hombre, el ser humano, tiene toda la autoridad para tomar las mejores decisiones. Pero desde un origen tomó la decisión del Señor. De esa separación que consistía su vida espiritual, su relación de amistad que había en un principio de Dios y su creación. Y entonces desapareció en ese momento. Y a partir de allí el hombre queda separado del Señor. Esa relación queda fragmentada y ahora necesitamos nuevamente ser restaurados. La humanidad necesita ser restaurada para tener esa relación con Dios. Siguiendo los pasos de Wesley, podemos decir
que después de la caída del ser humano y la separación de Dios y la humanidad, ahora pudiéramos mencionar que para poder entender que hay una salvación para nosotros, que hay una salvación para el mundo, aun cuando no la merece, para Wesley hay un orden para llegar a ese momento de la salvación, que es el ordo salutis, que es el orden de la salvación. Para Wesley es de suma importancia mostrar ese camino para el ser humano, mostrar el camino a la salvación, los pasos para volver a la reconciliación con Dios, como en un origen. Y el primer paso para llegar a la salvación, como Wesley lo expresaba, es esa gracia anticipante o como algunos la llaman, gracia preveniente. Es todo aquello de lo que Dios hace en la vida del ser humano antes de que lleguen a la salvación. Una de las cosas que notamos en esta gracia es el amor incondicional de Dios, mostrando a su amor para cada ser humano, a pesar de que no lo conozcan, a pesar de que no le adoren. Dios ha obrado, está obrando y seguirá obrando a favor de la humanidad, esperando que en algún momento en sus vidas puedan aceptar ese regalo de gracia y que puedan responder favorablemente al ofrecimiento de su gracia. Esa gracia anticipante que nos encamina hacia la salvación de Dios, es la que nos ayuda a buscar entablar nuevamente la red de Dios y el ser humano. Es la que nos ayuda a entender que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Para Wesley era parte fundamental. Y enseguida de esa gracia anticipante, tenía que venir también la gracia convincente. Esa gracia que según el reverendo era que las personas tomaran esa decisión de buscar de Dios, de entrar en ese proceso de arrepentimiento. Esa gracia que les convenciera, que se encargara de hacer que el ser humano no puede estar en el mundo ni puede salvarse a sí mismo, sino necesita de Dios. Necesita reconocer que está mal en su manera de vivir, de manera consciente y responsable. Es importante para Wesley mencionar con esta gracia convincente de que el ser humano debe de arrepentirse de una manera consciente y responsable. No solamente es arrepentirse nada más porque sí, sino es importante reconocer y ser conscientes de la condición pecaminosa en la cual se encuentra la humanidad para poder ser perdonados. Recordando que solamente es Dios el único que puede sacarnos de ese estado de pecaminosidad y cambiar nuestra condición como seres humanos. Recordando, el ser humano no puede salvarse a sí mismo. No hay más que un Salvador y el ser humano necesita saberlo. Él es el único cualificado y bajo todos los aspectos que pudiéramos buscar, el único que puede salvar. Esta afirmación constituye el fundamento de la soteriología. Según allá en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos del 2 al 6, dice
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y tengan el conocimiento de la verdad. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual a su tiempo. El Señor, en su plan perfecto, quiere que todos sean salvos. Lamentablemente, a algunas personas les cuesta aceptar que necesitan de un Salvador. Su condición en la que viven, en esa separación con Dios, en esa condición de pecado, les hace creer que están bien lo que hacen o lo que piensan, que esto es correcto. Además, es justificable. Pero para aceptar el error, no puede ser por naturaleza humana. El ser humano por sí no lo comprendería, sino debe de estar involucrada la gracia de Dios que nos convenza de pecado. Cuando la gracia convincente del Señor convence de pecado, entonces se da la oportunidad de cambiar de estilo de vida, caminando bajo la gracia divina y ya no bajo la ley. Y entonces entra la gracia justificadora. Ninguna persona pecaminosa puede justificarse delante de Dios, pues recordamos que al estar separados de Dios por naturaleza, por nuestra condición de pecado, el hombre se vuelve en enemistad con Dios. Wesley decía, la doctrina de la justificación es el fundamento de la doctrina cristiana. Y si el fundamento es erróneo, entonces la fe cristiana también lo está. Es por ello que Dios nos justifica por medio de Jesucristo. Dios conoce nuestra condición y sabe perfectamente quién es el hombre. No podemos acercarnos a Dios siendo justos. Dice la Escritura allá en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Solo Jesucristo es justo en toda su manera de vivir, pero ningún hombre puede ser justo delante de Dios. El perdón de los pecados es el acto de Dios para perdonar, para justificar a través de esa propiciación hecha por Jesucristo. No solamente es ese acto de amor a través de Jesús para perdonar nuestros pecados presentes, sino también los pecados del pasado. Y con esa propiciación de Jesús, el Señor nos da esa posibilidad de ser perdonados a través del sacrificio de Cristo. El perdón de Dios es otorgado por medio de Jesucristo a todo aquel que reconoce que ha fallado. Jesucristo. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo pueden ser justificados las personas injustas y pecadoras y que sus obras constantemente son malas? Wesley responde bajo la condición de la fe. Para Wesley, esta era una parte importante. La única condición para que la gracia justificadora sea efectiva en la vida del ser humano es la fe. Pues la fe es un don de Dios y es otorgada a quien la acepta. De tal manera que el tener fe es tener la firme convicción de que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios y nos ha hecho parte de su familia.
la gracia, el favor, la misericordia. No es otra cosa que el amor perfecto de Dios inmerecido, manifestándose plenamente a través de Jesucristo para el ser humano. Y es la fe la que nos lleva a la plena salvación y a la santificación. Eso es para Wesley. Lo lleva paso por paso para que el hombre pueda llegar a entender qué es la salvación. Si no, se tomaría de manera a la ligera. Si no entiende primeramente que hay todo un proceso. Que si bien sabemos que la salvación es momentánea en el momento que aceptamos, pero hay todo un caminar para poder tener esa salvación. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9, dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para Wesley, la salvación, el nuevo nacimiento no solamente le da al creyente una nueva vida, sino una nueva voluntad, una nueva naturaleza espiritual, esa relación restaurada que en algún momento se había perdido, para poder reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Esa relación que se había perdido desde la caída. Pero en el momento de aceptar el regalo de la gracia del Señor, es restaurada para volver a esa intimidad con el Padre y nuevamente recuperar la imagen de Dios que había en un inicio. La relación que existe entre la imagen de Dios y la salvación es de mucha importancia para nuestra fe. Ya desde que el momento que se recibe la salvación, tiene la capacidad de vivir una vida donde la imagen de Dios es palpable y es evidente en la vida de cualquier ser humano. Esas barreras estaban puestas, esas barreras del pecado han sido rotas y entonces hemos sido reconciliados con Dios, siendo así parte nuevamente de la familia de Dios, para poder vivir en gozo, teniendo la libertad de poder servir a Dios con esa alegría y con esa libertad. Pero, ¿cómo podemos, hermanos, hacer y tener la salvación y tener la seguridad de nuestra salvación? Para Wesley, la seguridad de la salvación es una convicción que puede y debe de ser practicada. Así que no podemos tener la seguridad de ser salvos sin que antes tengamos la salvación misma. La seguridad de la salvación es Dios mismo en nuestras vidas. Es Dios mismo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Dios nos da la seguridad de que hemos sido perdonados, justificados, redimidos por su sangre que fue derramado en la cruz. La convicción de la presencia de Dios en la vida del ser humano, la oportunidad de ser la familia de Dios y de gozar de esos privilegios brindados por Dios. Esa parte importante que debemos entender, hermanos, de el poder tener la seguridad de nuestra salvación, Wesley mismo lo experimentó. Wesley era un pastor y eso nos lleva a meditar y mientras preparaba esta charla con ustedes,
venía a mi mente esta parte tan importante. Para Wesley, siendo un pastor anglicano, predicando la palabra de Dios y yendo a América para compartir, él mismo no tenía la seguridad de la salvación. Y fue hasta el 24 de mayo que pudo experimentar esa seguridad de la salvación. Fue hasta ese momento que él entendió que el Señor le había perdonado y que le estaba ofreciendo esa salvación. Y uno se puede preguntar, ¿y qué pasó entonces en ese proceso de Wesley mientras enseñaba, mientras practicaba los medios de gracia? Y aún no tenía esa seguridad de salvación. Eso nos lleva a pensar a cada uno de nosotros nuestra condición también. ¿Cuánta seguridad hay en nosotros como hijos de Dios, como predicadores, como pastores? A tener esa seguridad de la salvación para poder también nosotros llevar este mensaje de salvación a la gente si no tuviésemos la convicción de también ya haber recibido ese don de la gracia. Esa seguridad de que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Es allí donde entramos y decimos, ¿dónde está esos desafíos, esos retos en los cuales nos encontramos hoy como metodistas? ¿Cuáles son nuestros desafíos a los que nos encontramos en nuestros tiempos para hacer llegar las buenas nuevas a las personas con la necesidad de la salvación de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a las personas en un mundo tan dividido, tan violento y donde las personas en tanta diversidad de creencia pueden decir, para mí esto es lo mejor? ¿Cómo podemos llegar a ser esa familia que Dios quiere que seamos cuando hay tanta diversidad de formas de pensar? Cuando hay tantas ideologías en nuestro mundo. Es entonces cuando nos lleva a replantearnos cuál es nuestra labor para reconciliar al mundo perdido, para tener esa relación íntima con Dios. Como lo he mencionado, estos son nuestros retos. Esos son nuestros desafíos como metodistas en este tiempo en el que nos encontramos. Desde nuestro contexto, desde nuestro país, no importando dónde estemos. Recordando en la primera ponencia que nos daba el doctor, cuando hablaba de aquella mujer que no era teóloga, que no era una persona de renombre y que quizá para muchos de nosotros persona común, pero cómo compartía el amor de Dios. Ese es nuestro reto para nosotros, para pastores, para laicos. Esa es nuestra responsabilidad, que el Señor va a usar como canal de bendición nuestras vidas para llegar a esas personas, donde el amor de muchos se ha enfriado, lo dice la Escritura, y la maldad se ha aumentado. Cuando el ser humano ha dejado a Dios a un lado y piensa que el llevar una vida libre le es suficiente. Ese es el gran trabajo que nos corresponde a nosotros. El poder acercarnos a todo tipo de personas, no importando raza, color, condición, hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos, y presentar el mensaje de salvación porque es vigente para ellos hoy. Hoy tenemos la gran responsabilidad de recordar al ser humano que hay un Dios
por sobre todas las cosas. Y no olvidemos, mis amados hermanos, hermanas, que nosotros somos el eslabón para acercar a la humanidad perdida al corazón de Dios. El mundo en el que estamos, en el que vivimos, está lleno de violencia. Un mundo individualista, un mundo donde las personas solo piensan en sí mismas. Así es que nuestra responsabilidad para nosotros el acercarnos a nuestro Dios. Ya estoy concluyendo con ello. Así pues, el proceso de la salvación es precisamente reconciliar al mundo perdido con Dios. Y se nos ha encomendado a nosotros, sus hijos, para acercarnos a las personas para esa reconciliación. Esa es nuestra labor. No de convencer de pecado, sino mostrar el amor de Dios, recordando que el que convence de pecado es la labor del Espíritu Santo. Wesley decía, nosotros los metodistas pensamos y dejamos pensar. En esa libertad podemos dejar que la gente piense según sus creencias, pero nosotros debemos de presentar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, aun cuando no nos crean, recordando que la palabra de Dios nunca volverá a él vacía, sino llevará el fruto por la cual ha sido enviada. Hoy, cuando nos enfrentamos a este mundo tan difícil, con tanta guerra, con tanta maldad y con tanta necesidad de paz, somos nosotros los mensajeros de dar las buenas nuevas, de acercar la paz de Dios al ser humano. Y debemos de presentar nuestras vidas como un testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hermanos y hermanas, seamos el fiel reflejo del amor de Dios, construyendo la paz entre los hombres, sirviendo a nuestro prójimo, saliendo de nuestra zona de confort y reconciliando a la humanidad con Dios y reconciliándonos entre nosotros mismos, recordando que todos nosotros somos la familia extendida de Dios. Mostremos pues el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Que el Señor permita usar nuestras vidas en gran manera. Dios les bendice. Amén. Muchas gracias, obispa Raquel Balbuena, y por estas palabras y reflexión. Damos gracias por su ministerio y por compartir con nosotros su pensamiento y su punto de mirada para ese tan importante tema. Y antes de pasarnos adelante, me gustaría invitarlos a hacer sus preguntas por el chat. Vamos a invitar ahora a Rigoberto para que haga su reacción, pero invito a ustedes, por favor, en estos últimos 20 minutos que tenemos ahí de reflexiones, por favor, haga sus preguntas para ayudarnos a tener más voces y más participaciones ahí de ustedes. Me gustaría invitar al pastor Rigoberto Figueroa Hierro, que es un pastor ordenado de la Iglesia Metodista de Cuba. En este momento está trabajando y sirviendo a Dios como el vicerrector del Seminario Evangélico Metodista en Cuba. Y dentro de este seminario, esta es una posición que está en este momento, pero ha desarrollado otros trabajos también antes, y es una persona que tiene muchísimas graduaciones también, desde bachiller, maestría, doctorado, en diferentes instituciones como Indiana Wesleyan University, Seminario Evangélico Metodista en La Habana, Cuba, y también el Caribbean Graduate School of Theology en Kingston, en Jamaica. También el Seminario Evangélico Nacional en Habana, Cuba. También Rigoberto es candidato a un PhD, a un PhD
pela institución South African Theological Seminary en la ciudad de Johannesburg, en Sudáfrica, y va ahorita a hacer su reacción acerca de este mismo tema, compartiendo con nosotros cómo pesa tan importantes puntos ahí ya trabajados por la obispa. Hermano Rigoberto, bienvenido. Abrazos a todos ustedes de Cuba. Siempre una alegría verte y también comentarte a ustedes que Rigoberto es casado, padre, orgulloso de una niña, ¿no? Dos niñas ahí. Sí, luego va a perder sus pelos ahí, pero con mucha alegría nos invitamos. Gracias por su tiempo, por aceptar la invitación, y tienes 20 minutos para hacer la reacción. Bienvenido, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, un privilegio estar acá con ustedes en esta mi primera experiencia haciendo una ponencia a través de esta plataforma. Espero que todos me estén escuchando bien. Lo estoy haciendo por mi dispositivo móvil, dado que por mi computadora me fue imposible hacerlo. Como bien dijo el hermano Demetrio, también para mí es un gozo verlos nuevamente a muchos de ustedes que conozco. A muchos los conocí cuando estuvimos en El Salvador en el año 2019, que precisamente ahí creo que fue donde surgió la idea de ponerle el nombre de Redime a esta red, y ser parte de este movimiento para mí es uno de los sueños, ¿no?, que el Señor ha cumplido en mi vida, y independientemente, bueno, de todas las dificultades que nos ha provocado la pandemia, de no poder hacer nuevamente esos congresos presenciales u otros eventos, está la tecnología disponible para hacer esto, y acá en Cuba estamos, como decimos, en pañales, o sea, en pañales que somos unos bebés, unos niños en la tecnología. Bueno, vamos entonces a pasar a esta parte de la reacción. Primeramente, muy brillante en mi criterio personal, sin ser pretencioso, la exposición clara, sencilla, sobre todo amena, que hizo la obispa Raquel Balbuena acerca del tema de soteriología wesleyana, en este caso salvación y reconciliación. Me parece que resumió muy bien de una manera u otra la visión de Wesley acerca de la salvación desde el punto de vista no solamente teológico, sino desde el punto de vista bíblico. Nos analizó varios puntos interesantes. Yo estuve, en la medida que la obispa iba avanzando en su conferencia, en su disertación, yo estuve tomando algunos puntos en los cuales considero que en el poco tiempo que tenemos, los 20 minutos que tenemos disponibles, pudiéramos un poco reflexionar y profundizar acerca de ellos después de haber escuchado esta brillante exposición de la obispa Raquel. Bueno, la obispa comenzó hablando de algo muy interesante, y es que estamos en un mundo individualista. O sea, cómo hablar de reconciliación, cómo compartir este amor de Dios en medio de un mundo individualista. Y un detalle de este individualismo que es contrario a la reconciliación, y entonces damos un mensaje de salvación que habla de unidad, que habla de reconciliación entre el prójimo, primeramente con Dios, pero también con el prójimo, pero hablando de un contexto de un mundo que se ha individualizado, o sea, es más individual de lo que fue anteriormente. Y es evidente que la pandemia agudizó ese individualismo. ¿Por qué? Porque al entrar esta fuerte crisis que generó, muchas personas optaron por la acumulación, otros optaron por compartir, y creo que ahí es donde debemos estar nosotros, entre la gente que comparte. Pero un detalle curioso con respecto a este asunto de la deificación del hombre, que también la obispa habló acerca de que con relación a este individualismo, la deificación, y un fenómeno que veo en esto es la polarización. O sea, estamos viviendo una etapa muy alarmante en este contexto individualista, en este contexto de deificación del ser humano. Estamos viendo una polarización muy peligrosa en la política y, ojo, también en la teología. O sea, vemos polarización en la teología. Por supuesto, yo no estoy hablando de todo el universo teológico, sino de formas de teología, que algunas las hemos compartido aquí, pero vemos que una gran parte del cuerpo evangélico en América Latina ha expresado formas de teología muy polarizadas, que no abren el debate, que no hay un diálogo, todo lo contrario. Es cerrado como parte de esa misma polarización política. Y vemos esos sentimientos exacerbados. Los medios de comunicación, ya ahora con la tecnología estamos más informados. Incluso acá en Cuba, cuando hasta hace poco prácticamente
Cuba estaba cerrada al mundo. A medida que nos hemos abierto al mundo, se están viendo cosas acá que ya estaban, pero mucha gente no lo sabía. Y se está viendo ese fenómeno también, ese individualismo, esa polarización en la sociedad. Se está viviendo y es un fenómeno que es muy peligroso en medio del contexto que estamos viviendo. Por supuesto, en Cristo siempre hay solución. Y viendo acá, analizando este tema del mundo individualista, sí es bueno tener en cuenta esta polarización. ¿Por qué razón? Porque estamos como instrumento, llamados como instrumento de Dios de reconciliar, como dijo brillantemente la obispa, somos instrumentos de Dios para reconciliar el mundo a través del amor de Dios que estamos compartiendo, porque estamos dando un mensaje de liberación, un mensaje de salvación, pero hay un contexto de polarización. Y ese contexto de polarización es bien complicado. Y por eso estos debates, como los que creamos a través de Redime, a través de todas las asociaciones posibles, es necesario reconciliarnos a través del debate. Otro punto interesante que habló la obispa fue acerca de énfasis de vuelta a la salvación por gracia. De hecho, la salvación por gracia es la esencia de la teología de Juan Wesley, y de hecho desarrolló su pensamiento y su escritura prácticamente en eso. Concebía la obra salvífica de Dios precisamente desde el primer despertar de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Y bien como la obispa nos lo estuvo clasificando, o sea, de acuerdo a la teología wesleyana, precisamente la gracia anticipante, la gracia convincente, la gracia justificadora, la gracia santificadora, como en ese proceso está la mano de Dios, porque la esencia radica en esa restauración de Dios al hombre, en esa misión que a través de la reconciliación tenemos. Y creo que de una manera u otra podemos ver que, un poco anticipando, que la invitación que nos está haciendo la obispa con su conferencia es precisamente en ser instrumentos de esa restauración. La voluntad de Dios es restaurar al hombre a esa imago Dei, o sea, a esa imagen de Dios, a esa concepción original de Dios con respecto al hombre, y ser nosotros instrumentos de esa restauración a la plenitud, o sea, de esa restauración a la imagen de Dios. Entonces, la gracia de Dios juega el papel fundamental, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que estuvimos hablando, de lo que se estuvo comentando en la mañana, de la predestinación o la doble predestinación, creemos que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo, como lo dice las Escrituras. De manera que la invitación a la reconciliación es para todos, y nosotros somos parte, precisamente, como se estaba diciendo, de ese instrumento. Un instrumento que somos instrumentos no para obligar a nadie, sino para enseñar y para educar. Y yo creo que aquí está la diferencia entre lo que es el adoctrinamiento y la reflexión. Es importante el adoctrinamiento porque muchas veces cuando compartimos ese mensaje de salvación, ¿qué estamos haciendo? Estamos adoctrinando solamente, o sea, estamos dando los puntos esenciales, estamos discipulando, pero para que haya una reconciliación es necesario no solo el adoctrinamiento, enseñar nuestra doctrina, también es importante enseñar a la gente a que piense, porque creo que en ese proceso de madurez en la educación es importante que la gente reflexione acerca de su condición delante de Dios, acerca de su condición en la sociedad, las causas de su condición. Entonces creo que es importante entre este proceso de esa compartir, de esa transmisión, no solamente adoctrinar, sino que enseñar a la gente a que reflexionen, lo cual es muy complicado en el contexto, como dijimos al principio, de individualismo, de polarización, pero estamos llamados de parte de Dios a cumplir ese testimonio. La obispa hizo una pregunta muy interesante. ¿Somos verdaderamente testimonio de esa gracia? Creo que es una pregunta que nos ayuda un poco a reflexionar. Es como una autocrítica que debemos hacer desde nuestras posiciones de influencia, desde nuestras instituciones, desde nuestras denominaciones, desde nuestra acción. ¿Realmente estamos mostrando esa gracia? De manera que la gracia de Dios no es solamente una cuestión personal, como lo es tampoco la justicia de Dios. Muchas veces, o sea, de manera general hay a veces un debate que vemos en el mundo evangélico acerca del tema de la salvación, sus connotaciones personales o sus connotaciones sociales. Y creo que de una manera u otra, con este concepto de la salvación por gracia, Wesley enfatizaba la dimensión social de esta salvación por gracia. La dimensión social de esta salvación por gracia. O sea, que no solamente tiene una dimensión personal, en lo que llamamos las obras de piedad, en lo que Wesley llamó las obras de piedad, sino también una dimensión social, las obras de misericordia. De manera que es no solamente una liberación a lo interno, sino una liberación a lo externo.
Y esa liberación de lo externo es a veces el debate, o nos conformamos con predicar un evangelio para uso personal, y el evangelio no fue concebido para uso personal. El evangelio fue concebido para la comunidad. Y entonces es importante, desde esta cosmovisión wesleyana, soterológica, ver que la salvación tiene estas dos dimensiones que no se contradicen. Hace a veces más énfasis en un punto o más énfasis en el otro. Creo que cada uno desde su posición debe saber cómo discernir esto a través de la lectura de las escrituras sobre todo, pero a través también de la tradición, de la razón y de la experiencia personal. El cuadrilátero wesleyano, como Albert Lauter nos habló, definió brillantemente. Entonces acá yo pongo, ¿qué sucede con los cuerpos wesleyanos en América Latina? Desde el punto de vista soterológico, ¿qué vamos a hacer? ¿Solamente vamos a enfatizar en esa soterología en función del individuo o en función de la sociedad? Yo creo que debemos hacer el énfasis en los dos. Creo que la herencia, la tradición wesleyana, desde este punto de vista de la soteriología, de la doctrina de la salvación, tiene una síntesis brillante entre lo personal y lo comunitario, entre el individuo y lo colectivo, que para nada están en contradicción, simplemente es la esencia del evangelio. Como la primera comunidad cristiana primitiva, ellos compartían todas las cosas en común, pero adoraban al Señor, vivían una vida en piedad. Y creo que esto es un desafío para este mundo presente, un mundo en crisis, un mundo en división, un mundo entre tantas dificultades, traer este mensaje de esperanza, este mensaje de reconciliación, que Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, ese significado de la cruz, de que Cristo murió por todos nosotros, y volver a esa esencia que tiene implicaciones ya no solamente en lo individual, sino que tiene implicaciones también en lo social. Acá desde el contexto de América Latina, específicamente el contexto cubano. Imagínense, desde el contexto cubano, un contexto muy peculiar con respecto a América Latina. Yo oigo a veces a algunos de mis colegas en otras partes del mundo hablar de democracia, hablar de ciertos temas. Por ejemplo, hoy se ha hablado un poco de una crítica a lo que es el mercado, un poco asociando las causas de lo que estamos viendo hoy en día al tema de la hegemonía de las formas de mercados, ¿no? que se aplican en América Latina, o probablemente una crítica al capitalismo, o críticas que se hacen a las estructuras que generan esa pobreza, generan esas condiciones, y todos estos temas, por supuesto, están muy relacionados con la salvación, pero yo hablo un poco de acá del contexto cubano. Desde el contexto cubano. Acá llevamos aproximadamente 62 años, tratando de experimentar un sistema que, lejos de generar riqueza, ha generado pobreza. Yo estoy hablando de nuestra realidad, independientemente que muchos tienen una imagen muy romántica del sistema cubano. Independientemente de los puntos fuertes que tenemos como sistema, hemos tenido puntos muy débiles que han hecho ahogar prácticamente la esencia del cubano. Y hay una crisis de identidad y de valor en nuestra sociedad, como está ocurriendo en América Latina también, porque también estamos viendo el fenómeno de migración, pero bueno, no quiero profundizar mucho en eso porque ya se ha hablado de una manera u otra. Pero ahora, hablar de reconciliación en un contexto en el cual la gente se siente decepcionada de los sistemas que aparentemente proclamaron tener la verdad absoluta. O sea, que aparentemente proclamaron tener la solución a los problemas. Qué bueno saber que en medio de este mensaje de reconciliación y de salvación, tal como acabamos de ver en la conferencia, es una reconciliación real, es una reconciliación efectiva. Lo que para que sea efectiva debe ser integral. Y la salvación de Dios es una salvación para todos nosotros, pero es una salvación que tiene resultados en la vida del ser humano, pero tiene resultados también en lo comunitario. Y en los metodistas estamos llamados a reavivar esa tradición de la salvación por gracia, así que como tuvo ese impacto en el siglo XVIII, heredar, y no tanto esa, no sé si podemos usar la palabra, creo que fue Daniel Bruno, un teólogo argentino, que usó la palabra desweleyinización, o sea, como que a veces quitamos de nuestra tradición wesleyana, si pudiéramos decir, sino que podamos volver a esa viva tradición wesleyana y entonces podamos manifestar esa gracia de Dios en su integralidad, ya no solamente en lo personal, y perdóname el énfasis, sino también desde el punto de vista social. Así que de una manera u otra, creo que esto es un desafío, es muy complejo, evidentemente, el contexto que estamos viviendo, pero en medio de las crisis hay oportunidad. O sea, las crisis generan oportunidad y como se dijo en la conferencia de la mañana, las crisis son temporales. O sea, hay crisis que vuelven, pero realmente son crisis temporales. Y en todas Dios nos da el proceso de maduración y no todos estamos dispuestos a madurar, porque para madurar se requiere compromiso.
Y entonces creo que ese es el desafío, creo que esa es la invitación que nos ha hecho de manera brillante la obispa Raquel Balbuena, acerca de, espero que dije bien su apellido, sí, Balbuena, acerca de ser instrumento de esa restauración de la creación del hombre, de esa liberación tanto lo interno como lo externo, y nosotros como metodistas podamos apropiarnos de esa tradición soteriológica para así cumplir la misión de Dios para esta generación. Así que muchas gracias. Por supuesto, esto es un tema que requiere muchísimo más análisis, muchísimo más debate. Es un tema muy complejo, pero creo que en este contexto hemos podido un poco reflexionar acerca de nuestras raíces y de nuestros fundamentos. Así que muchas gracias por esta oportunidad y desde acá de Cuba, un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Gracias, Rigoberto, por compartir con nosotros, y empezamos ahorita este momento de compartir nuestras preguntas y de lo que aprendemos en este momento de ponencia. Y me gustaría hacer la primera pregunta del hermano Edivaldo José Bortoleto de Brasil. Está en chat, pero comparto con ustedes una vez más. Gracias, obispa, por su ponencia. ¿Cómo piensas los temas de la creación, ya que se encuentra la soteriología wesleyana en el contexto de la crisis climática, principalmente de la región Amazonia latinoamericana? Invito a ustedes dos para que puedan compartir sus pensamientos. Perdón, hermano, ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí, señora. ¿Cómo pensar los temas de la creación, ya que se encuentra en la soteriología wesleyana en el contexto de la crisis climática, principalmente de la Amazonia latinoamericana? Es una pregunta abierta a los dos, no solamente a una persona. Sí, invito a la obispa a que haga su primera presentación, o sea, su primera respuesta. La primera respuesta la puede hacer la obispa. Sí, definitivamente cuando hablamos de la creación de Dios y hablamos de, en el libro de Génesis, habla de cómo Dios creó, obviamente todo, tenemos un Dios de orden. Siempre he dicho que, y lo sabemos, tenemos un Dios de orden que cuando crea todo, pero también vemos la parte del ser humano. El ser humano hoy en día nos hemos, al menos hablo del contexto de México, el ser humano se ha dado a la tarea también de destruir lo que el Señor en origen creó perfecto. Gran parte de las cosas que no funcionan cuando hablamos de la creación, cuando hablamos de lo que Dios ha puesto y que el hombre también ha sido parte de descomponer, si se puede llamar o mencionar de esa forma, lo que Dios ha creado de manera perfecta, ¿no? Es parte también o una consecuencia del pecado del hombre. Rigoberto, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí, acá tengo una cita de un profesor, quisiera comenzar, bueno, la respuesta con esta cita de un profesor ya fallecido, que fue profesor del Candler School of Theology en Emory University en Atlanta, Ted Runyon. Tuve el privilegio de ser alumno de él en una conferencia que impartió en Cuba. Dice así: para Wesley la religión no es el medio de escape de la humanidad para ir a un reino celestial más tolerable, sino que es participar en la misma iniciativa redentora de Dios en su nueva creación, en la fe que obra por el amor y que trae santidad y felicidad a toda la tierra. O sea, es interesante que aquí dice la iniciativa redentora de Dios en su nueva creación. Es triste lo que está pasando en la Amazonía, y las consecuencias de eso creo que está precisamente en el pecado del hombre. La destrucción de la creación es consecuencia del pecado del hombre. Y creo que las estructuras ideológicas que llegan al poder en ciertos países son las que afectan precisamente esas políticas
Entonces hay estructuras ideológicas, por ejemplo, como el negacionismo. O sea, hay políticos que niegan el cambio climático. O sea, hay movimientos políticos que niegan el cambio climático. Y cuando estas concesiones, estos presupuestos ideológicos llegan al poder, se ven las consecuencias ahí. Por lo tanto, es evidente que nosotros como cristianos metodistas, y más desde este enfoque de la tradición wesleyana, la creación es parte de esa restauración. Y por lo tanto, lo que estamos viendo en la Amazonía, yo no vivo en Brasil, pero bueno, estoy siendo informado, como todos, de lo que está pasando en la Amazonía. Es evidente de que tenemos que tiene que haber una acción, tiene que haber un cambio en la manera que se trata la creación. Y ese cambio está precisamente en que el ser humano se reconcilie con la creación, si se puede decir esa frase, ¿no? O sea, una reconciliación con Dios trae consigo una reconciliación con el prójimo, pero también una reconciliación con la creación, que en definitiva la hemos afectado. Así, de manera corta, quisiera responder a esta pregunta. Quisiera completar lo que dijimos en un momento, que nosotros somos mayordomos de la creación. Eso no debemos de pasarlo por alto. Somos mayordomos, o sea, esa responsabilidad que Dios delegó a Adán de cuidar, de señorear, esa es también nuestra responsabilidad. Y creo que esa es la parte también importante a considerar. No olvidando que somos mayordomos de la creación donde estemos. En el Amazonas o en Brasil, en Cuba, en Argentina, en donde estemos, somos mayordomos de cuidar lo que el Señor ha delegado en nuestras manos. Ok. Una pregunta 2 también de Brasil, por el hermano Paulo Barbosa. Se pregunta, en un mundo individualista y polarizado, que nos lleva a tener nuestras preferencias a quién amar, ¿cómo nosotros metodistas podemos hacer para que tengamos un amor incondicional? Una de las cosas que mencionaba en la conferencia es que nosotros somos los canales de bendición, somos el eslabón del amor de Dios para la gente. Y si bien sabemos que lo dice en el Evangelio según San Juan 3:16, que es el texto base para la salvación del mundo que todos conocemos, de tal manera amó Dios al mundo y generaliza a todos. Y obviamente si el Señor ama a todos, nosotros por ende amamos a la gente, no importando cómo sea su manera de pensar. Volvemos a decir, o nosotros no somos los que convencemos al ser humano de que está mal. Nosotros no somos los que podemos decir, así no se ama. Tu mujer no puedes amar a tu mujer, o tu hombre, tú no puedes amar a un hombre. Más bien es mostrar el amor de Dios, y quien convence de pecado definitivamente es el Espíritu Santo. Pero nosotros sí tenemos que dar el primer paso de hablar del amor de Dios, de ser portavoces del amor de Dios y de ser ese eslabón de que el ser humano entienda que Dios le ama. No ama lo que hace, pero sí ama a la persona, porque finalmente fue creada por Dios. Dios no puede aborrecer algo que él mismo creó. Hermano Rigoberto, ¿quieres añadir algo? Sí, tiene que ver mucho también con la pedagogía, si se puede decir así, la pedagogía del reino de Dios. Porque cuando hay polarización es porque hay ausencia de respeto. Y perdónenme si uso esta palabra, no significa que no haya ausencia de tolerancia. Ya la tolerancia me parece que es una palabra que está quedando en desuso. Porque la tolerancia ya suena un poco ambiguo. Puede haber tolerancia, pero más que tolerancia tiene que haber respeto. Entonces, hablar del amor de Dios, cuando hay alguien que piensa diferente, hay que aplicar la pedagogía del reino de Dios. Precisamente tomando como esencia lo que acaba de decir en su respuesta a la obispa, que no estamos llamados a imponer, sino a ser instrumentos, precisamente. Entonces, creo que
muchas veces esta polarización viene como consecuencia de que no hay respeto por el que piensa diferente. Y entonces, para que el amor de Dios se manifieste, piensa diferente. Yo puedo tener una posición conservadora en temas de la familia. Yo sé que hay personas que no tienen una posición como la que yo tengo conservadora con respecto a la familia. Pero no es en la polarización que vamos a resolver los problemas, ni por mi parte ni por la parte de la otra persona. Porque la polarización lo que va a generar es enfrentamiento. Y creo que la historia nos ha dado muchísimas lecciones acerca de eso. Muchas lecciones la historia nos ha dado acerca de cuáles son las raíces de la polarización. Independientemente del espectro político, independientemente de la posición teológica que sea, creo que ahí es donde está la base. Tiene que haber un respeto. Tenemos que aplicar la pedagogía del reino de Dios. Así, de manera sencilla. Sencilla, pero profunda. Me gustaría hacer una pregunta a ustedes, yo como laico brasileño. ¿Dónde los pastores, pastoras, como líderes de una comunidad, están haciendo errores de conectar los lados polarizados, ya respetando las diferencias de pensamiento, ideologías, pero ¿estamos en un camino correcto o no? Por veces, solamente por un ejemplo que vivimos en Brasil, donde yo creo que hay mucha polarización, es el político ideológico, donde en este momento tenemos un gobierno de ultraderecha con posiciones muy claras contra de las que yo personalmente creo para conectar personas, respetar, incluir, cosas así. Pero yo creo que esta polarización también está dentro de la iglesia. Me gustaría saber ustedes, ¿dónde en una manera latinoamericana, dentro de sus respectivas realidades, dónde hay errores que estamos perdiendo la oportunidad de conectar personas en medio de un problema tan sencillo, tan caótico? ¿Estamos en camino cierto, correcto, o hay puntos que debemos hacer mejor? Una de las cosas que no podemos pasar por alto, y lo vemos desde la enseñanza de Jesús, es jamás olvidarnos ser bíblicos. La respuesta que pudiéramos dar ante cualquier situación, definitivamente la vamos a encontrar en la Escritura. Jesús también se enfrentó con este tipo de polarización y tuvo la capacidad de acercarse a la gente y unir. Recordemos que el ministerio de Jesús trató con políticos, con líderes, con viudas, con huérfanos, con gente enferma que para la sociedad no podía acercarse, pero él los conectó. Nunca los señaló, es más, nunca les dijo, estás así por tu pecado. El ser humano sí lo hace. Simplemente decía, ¿qué quieres que yo haga por ti? Esa conexión del Padre con él fue precisamente él mostrando el amor de Dios, tratando de unir a la gente, no importando su condición. Y creo que esa es nuestra responsabilidad, y como lo mencionaba, dentro de la herencia, tanto bíblica como la herencia wesleyana, esa es nuestra responsabilidad de nosotros hoy. El poder ser bíblicos antes de poner nuestro propio pensamiento. Es respetable definitivamente, pero el no olvidarnos de qué haría Jesús en nuestra condición. Desde mi punto de vista, cuando yo era misionera y ahora como estoy trabajando como laica, cuando enfocamos en las divisiones que tenemos en vez de ver lo que tenemos en común. Algo parecido que está diciendo mi amiga obispa Raquel, tenemos que enfocarnos bíblicamente, pero a veces hay tanta interpretación diferente de la Biblia. Entonces tenemos que juntarnos, tenemos que tener estudios juntos, tenemos que tener conversaciones. Entonces,
Eso para mí es donde estamos haciendo los grandes errores, específicamente en el lado, aquí en la conferencia, en la conexión de Metodista Unida, hablando de las divisiones, enfocando en las divisiones, en vez de enfocar en lo que tenemos en común como metodistas y lo que tenemos en común en la Biblia. Hermano Rigoberto, adelante. Sí, así. Bueno, Demetrio, acá en Cuba, y perdóname la ironía, el problema de los partidos políticos los tenemos resueltos, ¿no? Porque aquí tenemos uno solo, no puede haber más. Entonces, y de hecho tenemos candidatos únicos, así que aquí no tenemos ese problema que tienen ustedes ahí, o que tienen otros países. Perdónenme por la ironía, pero saben lo que quiero decir con eso. Yo creo que un factor importante, Demetrio, de lo interesante de tu pregunta es si estamos en el rumbo correcto. Por supuesto que el contexto cubano es muy peculiar, ¿no?, con respecto al contexto de América Latina. ¿Por qué razón? Porque aquí socialmente, o sea, yo todos estos puntos de vista los estoy hablando desde el punto de vista social. O sea, socialmente, siempre la Revolución Cubana estableció muy bien las posiciones tanto de los evangélicos como de los revolucionarios. O sea, que no podía haber una reconciliación. A eso es, o sea, que en ese sentido, la Iglesia siempre mantuvo su posición firme de predicar el Evangelio de Jesucristo, y el Estado siempre mantuvo su posición de no compartir ese mensaje. Es así de en esencia. ¿Qué es lo que sucede? Que acá, y un poco como que en nuestras congregaciones está ocurriendo algo que no ocurrió en el pasado. Ya hoy en día tenemos militantes del Partido Comunista en nuestra congregación. Es una cosa contradictoria, pero es la realidad. Y entonces la iglesia cubana, estoy hablando del contexto cubano, la iglesia cubana poco a poco ha tenido la visión de predicar el reino de Dios sin ser una iglesia partidaria, o sea, sin tener partido político, ni con el comunismo, ni con la disidencia, o con la llamada disidencia. Entonces, en ese sentido, creo que el énfasis que hacemos del reino de Dios, como dijo alguien en una ocasión, si dejamos que el evangelio entre en el corazón de los hombres cambiarán su manera, ¿no?, de actuar y de pensar. Entonces, en ese sentido, creo que un factor importante es la moderación. Estoy hablando desde el punto de vista social. O sea, la moderación es un factor fundamental. Porque yo sé que en el caso de Brasil o en el caso de otros países en América Latina, pero les digo que acá en el caso cubano, aquí tenemos aparentemente un problema resuelto, y no es un problema resuelto. ¿Por qué razón? Porque solamente puede haber una sola línea ideológica, solamente puede haber un solo partido político. Y entonces nosotros como cristianos debemos vivir la fe en medio de un contexto en el cual, si tienes una opinión diferente a lo que establece el gobierno, ya automáticamente eres una persona que puede ser tildado por muchísimas cosas. ¿Por qué razón? Porque no tienes la posición del gobierno. Entonces acá en el contexto cubano es un poco complicado, amigo Demetrio, en el caso de la iglesia cubana, a la hora de hablar de reconciliación. Hablamos de una reconciliación desde el contexto del reino de Dios, que va más allá de las ideologías políticas, que va más allá de estos problemas políticos. Entonces, si predicamos el reino de Dios y seguimos haciendo énfasis en el reino de Dios, creo que entonces vamos a ver una transformación en la vida de las personas. O sea, estoy hablando un poco desde el punto de vista social, pero vuelvo y repito, quiero señalar eso. El contexto cubano es muy diferente a los otros contextos de acá de América Latina. Muy diferente. Claro, claro. Gracias. Bueno, por la próxima sesión, que está a 1 hora y 30 minutos, ahí desde este punto me gustaría hacer esta clausura de este momento que estamos ahí, expresar mi gratitud a usted, pastor, hermano Rigoberto, y también a la obispa Raquel. Muchas gracias por lo que compartieron y nos enseñan ahí desde sus puntos de vista, y muchísimas gracias. Gracias a Lori también por su intervención, y doy gracias a Dios por la oportunidad de hacer esta mediación, y ahí con mucha alegría, gratitud, regreso la palabra a hermano Pablo García para las notas finales y así es. Gracias a todos. Bendiciones. Queremos nosotros expresar nuestra gratitud, las palabras de nuestra obispa Raquel Balbueno Osorio. Gracias también
Rigoberto por sua reação e graças a todos e todas que puderam compartilhar suas perguntas. E muitas graças a Demétrio, que ha conduzido esta sessão, e que Davi esteja bem. Espero que tenha manejado em segurança até sua casa